Hola amigos amantes del terror, bienvenidos a una nueva historia paranormal. El día de hoy un suscriptor tuvo la valentía y nos pasó una historia súper paranormal que le sucedió a un hermanastro de él hace ya 5 años atrás. A esta historia la vamos a llamarle El exorcismo que nadie me dijo. Es una historia un poco perturbadora. Carlos, que es un suscriptor de este canal, que fue quien nos envió esta historia, nos comenta que hacía varios años atrás eh, el hermanastro estaba cursando la adolescencia, el cual él era una persona súper tranquila, demasiado tranquila. Eh, pero de un rato al otro, cuando cumplió los 18 años, el cambio de él fue drásticamente. Él empezó a juntarse con malas amistades, empezó a conocer el mundo del alcohol, de las drogas, se empezó a ir por un mal camino. Entonces, él nos comenta que esto tuvo un impacto muy grande para la familia de él, porque para lo que él era antes, una persona muy tranquila y ahora que haya pasado a ser este tipo de persona, les preocupaba bastante. Entonces, él comenta que en la desesperación de verlo así, su padre opta por ingresarle a una iglesia para que él haga el servicio de monaguillo en la iglesia, para que así él pueda cambiar su manera de ser, cambiar su forma de pensar y alejarse de las malas amistades. Él comenta que se acercaron a conversar con el sacerdote de la parroquia, el cual estuvo dispuesto a ayudarles, más que todo a aconsejarle, a instruirle para que él pueda cambiar y ya deje ese tipo de vida. Carlos nos comenta que pasó como 6 meses en el servicio de monaguillo. Eh, Dice que su hermanastro le comentaba que ya no quería ir porque adentro sucedían cosas que afuera no se notan, simplemente son cosas internas, comentaba él. El Carlos dice que le preguntaba que por qué dice eso, si él simplemente va es a prestar el servicio de monaguillo eh, 2 veces por semana a la iglesia. Pero él dice que mientras él estaba parando las cosas para eh, hacer la Santa Misa, comenta que sucedían varias cosas con el sacerdote más que todo. Entonces, en ese desespero, Carlos empieza a dudar de si sea mentira o sea verdad. Empieza a dudar si él está simplemente mintiendo para que le saquen de ahí. Eh, el hermanastro de Carlos logra salirse de ahí, logra escaparse del servicio de monaguillo. El papá no lo sabe, entonces él no llega a dormir a la casa una semana, nos cuenta Carlos, que en este lapso del tiempo ha sido muy preocupante para ellos. Entonces empezaron una búsqueda para dar con él, para volver a encontrarlo. Entonces dice que a unas 3 cuadras de la casa de él, eh, a la semana lo encuentran tirado, drogado, eh, alcoholizado y pareciendo un vagabundo por poco.
Entonces el padre, no enfadado, sino preocupado, dice que no tiene otra opción que más que simplemente meterle de lleno al servicio de monaguillo, para que él simplemente pase ahí y no salga, para que él también duerma ahí. Entonces, nos comenta que después de que lo hallaron acostado inconsciente, drogado, pasado de copas y con sobredosis de droga, nos comenta que tuvieron la valentía de volver a hablar con el padre para que él viva ahí, adentro, en la iglesia con el padre. Dice que el padre ha aceptado con mucho gusto. Eh, el hermanastro de Carlos, aún sin querer, ingresó. Pasaron semanas, días, meses. Dice que rara vez les dejaban que les visiten, más que todo por el bien de él, del hermanastro de Carlos, porque si él los veía muy seguido, él iba a querer salir, entonces los dejaban ver casi muy poco, ¿no? El padre también ayudándoles en el tema para que el hermanastro cambie y deje la vida mala, las malas amistades, el cual comenta que cuando el hermanastro de Carlos estaba adentro, llegaban muchas personas a solicitar la ayuda del padre. Eh, Él dice que escuchaba que le contaban cosas muy perturbadoras al padre, cosas muy paranormales que le sucedía a la gente. Él dice que simplemente escuchaba, que no había sentido miedo, no le inquietaba, simplemente él estaba ahí ayudándole. Cuando dice que una noche empiezan a golpear la puerta del cuarto de donde estaba él viviendo. Dice que sale a abrir y no hay nadie, simplemente sintió un viento demasiado fuerte, ¿no? Eso fue a los 6 meses de que ya lo internaran, del momento en el que él ya estaba viviendo ahí. Entonces, él dice que simplemente eso fue lo único que le sucedió, que él simplemente pensó que era el viento que golpeó la puerta. Eh, en los 6 meses llega un caso muy particular sobre un joven que había sido estado molestado, tentado por los demonios, que incluso estaban apoderándose del cuerpo de él. Entonces, el padre decide ayudar al joven que llega a pedir ayuda. Los familiares, ¿no? Los familiares del joven llegan a pedir ayuda sobre este caso que se le sale de las manos. Carlos nos comenta que es muy pocas las personas que pueden practicar eh, ¿cómo lo diríamos? Este exorcismo. Son muy pocas las personas que tienen autorización y tienen el poder para poder hacer un exorcismo, porque no cualquiera persona puede llegar y hablar, de expulsar demonios. Eso es algo muy delicado. Entonces él nos comenta que el padre, él había sido puesto a disposición como el único padre en la ciudad donde él vive, que es el único padre que puede hacer exorcismos. Entonces, el hermanastro de Carlos no tenía ni la menor idea de que él podía hacer eso. Nos comenta que al momento que la familia del chico llega a pedir ayuda sobre este caso, el padre va le lleva al hermanastro de Carlos para que lo ayude, pero no le comenta nada, simplemente como una rutina normal. Dice que se prepara. Primero pasaron por semanas de oración,
preparándose mentalmente también. Entonces dice que el hermanastro no sabía porque era una rutina normal que casi siempre todos los días hacía. Entonces, dice que él no sabía, simplemente un día que había tenido todo preparado, el padre sacerdote le dice al hermanastro de Carlos que lo acompañe. Él simplemente se lleva un bolsito pequeño que le hace cargar al hermanastro de Carlos. Entonces, se dirigen al domicilio, llegan, dice Carlos que el hermanastro le ha conversado que al momento que él llega siente una tensión, siente algo como muy pesado, algo que él nunca antes ha sentido, una presencia, no presencia, sino como un ambiente demasiado pesado. Entonces dice que ingresan, el padre no le comenta nada de lo que van a hacer. Ingresa, él ve a toda la familia del chico reunida ahí en la casa. Entonces el padre le da las explicaciones de lo que le tiene que pasar, de lo que él tiene que hacer en el momento, pero no le explica lo que van a hacer. No le explica que van a hacer un exorcismo. Entonces, en este caso comenta que la persona, el joven que estaba siendo poseído por una entidad maligna, estaba ya en un estado demasiado avanzado. Estaba muy, muy, muy avanzado. El cuerpo de él estaba deteriorado, estaba con muchas marcas. Eh, el padre entra y al momento que entra empieza a alocarse, a no querer ver nada, a no querer sentir nada. Entonces, lo que él dice es que simplemente se espantó, se asustó y dijo, ¿qué estamos haciendo aquí? El padre ordena que cierren la puerta. eh, Al momento que cierran la puerta, le dice que le pase el libretín, un libretín pequeño, un libro pequeñito. Y le dice que por nada del mundo pare de rezar. Entonces empiezan con el exorcismo. El padre empieza a hacer oraciones, a bendecir la casa, a echar agua bendita. Pero en este caso, el hermanastro estaba muy despistado porque no le habían informado lo que iban a hacer. Entonces empezó a sentir un miedo muy grande, muy grande, que él quería salir simplemente de ahí. Y ustedes saben que a las personas que tienen un carácter muy débil, una personalidad muy débil, es a quien ataca más. Entonces, él haberse ya, eh, como decir, puesto entre la espada y la pared, simplemente sigue las instrucciones del padre, aunque las piernas le temblaban demasiado. Entonces, ve que todo empiezan a apagarse las luces, el ambiente vuelve a ponerse demasiado, demasiado tenso, y él no logra mantenerse con las oraciones, porque todo el cuerpo de él simplemente subconsciente actuaba con miedo. Entonces, él dice que simplemente deja de orar, dejó de hacer lo que el padre le había dicho. Y cuando de repente se calmaron las cosas, ya no sucedió nada, las luces se volvieron normales, el joven ya quedó normal, simplemente estaba muy golpeado, estaba demasiado grave por el tema del tiempo que él estuvo con esta entidad. Dice que ya habían terminado. El padre deja bendiciendo a los familiares, bendice toda la casa, eh, deja puesto un rosario en el cuerpo del chico y se van, salen, recogen todas las cosas y regresan nuevamente a la parroquia. Entonces,
El joven dice que después de que sucedió eso, él ya no se sintió igual. Él ya empezó a sentirse con una mentalidad diferente, con un cuerpo diferente. Dice que cuando él llegó a la parroquia con el sacerdote, ya era muy de noche y simplemente llegaron a descansar. Dice que se durmió unos 10 a 15 minutos exagerado, cuando de repente empezaron nuevamente a abrir las puertas, empezaron a moverse las cosas, y él muy espantado sale corriendo a pedirle ayuda al padre. Cuando se da cuenta, el padre ya no estaba en la parroquia. El padre había salido. Él, con mucha angustia, sin saber qué hacer, intenta salir de ahí, pero toda la iglesia, toda la parroquia se encuentra con llaves. Nos comenta que en este transcurso él simplemente se desmaya, se vuelve a levantar y se vuelve a reencontrar con el padre. Entonces él se da cuenta que es un sueño, el cual decide contarle al padre. El padre simplemente le pide que ore, que no se deje llevar por los malos pensamientos o las cosas que le están sucediendo, que la mente de él debe ser muy fuerte. Entonces, al siguiente día, vuelve a suceder lo mismo, pero esta vez ya no era un sueño, esta vez ya era algo real. Él empieza a sentirse con mucho miedo, casi ya no dormía, pasaba semanas y cada que hacía una oración, él se sentía atormentado. El padre decide encerrarlo en el cuarto, sabiendo la gravedad en la que él está. Entonces, dice que el hermanastro de Carlos, al momento en que le cierra, dice, ¿por qué? ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Por qué me sucede esto? Pero el padre, lo único que él quería hacer es protegerlo. Entonces, él empieza a hacer un exorcismo al hermanastro de Carlos. Empieza a hacer eh, las oraciones, empieza a bendecir el cuarto de él. Dice que por un momento ya se calmó. Después de que el sacerdote hizo eso, se calmó y él siguió estando en la parroquia por más de un año. Y ya todo estaba normal. Él seguía muy normal, cumplía sus labores. Él cambió totalmente, cambió su pensamiento, cambió su manera de pensar, se entregó más al bien y entonces decide sus familiares sacarlo. Dice que al momento que él sale, pasado unas 3 semanas, él empieza nuevamente a sentir lo mismo, pero esta vez ya demasiado fuerte. Dicen que de los tormentos que él vivía, ya no pudo aguantar más y simplemente se colgó. La mente le ganó y él decidió quitarse la vida. Esta es una historia que nos comenta un suscriptor, el suscriptor Carlos, que le agradecemos mucho por pasarnos esta historia, que sí es bastante perturbadora, que muchas personas no conocen, muchas personas no han visto o piensan que no sucede esto. Entonces es un caso muy, muy, muy perturbador. En este caso ya son 2 años que lleva fallecido el hermanastro de Carlos, perdón, el cual comenta que el momento que él decide quitarse la vida, corre una culpa muy grande dentro de él.
pero él sabe que simplemente hizo algo bien, buscó el bien para el hermanastro. Eh, esto, estos casos suceden muy a menudo en todo el mundo, sino que muchas personas no conocen, muchas personas no saben, muchas personas viven atormentadas de igual manera por muchos casos, muchas veces por jugar juegos indebidos, hacer rituales indebidos que abren portales a demonios, que dan acceso a que los demonios ingresen en ellos. Entonces, es una historia muy inquietante y muy interesante que nos envió Carlos. Le agradecemos mucho por el detalle, por tener la valentía de contarnos esta historia. Si alguien más tiene historias por contarnos, no duden en enviarnos sus historias. Abajo en la descripción les voy a estar dejando mi Instagram para que se contacten conmigo y me dejen sus historias, para que toda la gente conozca sobre sus casos, como este caso del hermanastro de Carlos. Eso ha sido todo por hoy, amigos, que les encantan las historias paranormales. Nos vemos en una próxima ocasión.